Hola, buenas tardes, bienvenidos todos a un nuevo vídeo del canal. Bienvenidos todos a un nuevo vídeo de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales 2, en el cual vamos a resolver algunos límites. Vamos a dedicar esta clase al cálculo de límites, en los cuales se nos va a presentar una indeterminación del tipo infinito menos infinito. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo se resuelven y las distintas maneras en las que se puede actuar. Bien, antes de comenzar, recordaros cuáles son los órdenes de los infinitos. O sea, en otras palabras, aunque sea el lenguaje de andar por casa, qué infinitos son más fuertes que otros. Entonces, os recuerdo que en la primera categoría siempre teníamos las funciones del tipo y es igual a elevado a x con a mayor que 1, ¿de acuerdo? En segundo lugar tenemos y es igual a x elevado a p, donde p es un número racional, ¿vale? Y en tercer lugar teníamos los logaritmos en cualquier base, logaritmo en base a de x. Entonces, dependiendo del caso en el que nos encontremos, pues en el primer caso funciones exponenciales, en el segundo caso funciones con radicales y en el tercer caso funciones con logaritmos, pues tendremos que ver cuál de los órdenes de infinito es mayor. ¿Y qué pasa si tenemos dos órdenes de infinito del mismo nivel? Entonces, vamos a empezar con un ejemplo claro. Imaginaros que necesitamos calcular límite cuando x tiende a más infinito de 2 elevado a x menos x al cuadrado. Si nosotros intentamos sustituir aquí, observamos que la función y es igual a elevado a x, o sea, 2 elevado a x en este caso, es el límite más infinito es más infinito, y la de y es igual a x al cuadrado también es más infinito. Por lo tanto, tenemos una indeterminación del tipo infinito menos infinito. Si nos fijamos, el primer término es del primer orden de más infinito, mientras que x al cuadrado es del segundo orden. Por lo tanto, si tenemos primer orden menos segundo orden, el que manda siempre es el primer orden. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a más infinito de 2 elevado a x menos x al cuadrado es igual a más infinito. Veamos otro ejemplo en el cual ahora vamos a tener, segundo ejemplo, límite cuando x tiende a más infinito de logaritmo decimal de x menos 2x. ¿Cuánto valdrá ese límite? Pues entonces, si nos fijamos, aquí el orden del logaritmo es orden 3, el orden de 2x está en el segundo nivel. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a decir? Que manda más el del segundo nivel. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a más infinito de logaritmo de x menos 2x va a ser igual a menos infinito, ya que es el de 2x el que manda. Muy bien, pues así es como tenemos nosotros que ir resolviendo este tipo de límites. Si nosotros tenemos, por ejemplo, 3, límite cuando x tiende a más infinito de 2x al cuadrado menos x. En este caso, como 2x al cuadrado tiene exponente 2, su parte literal, y x tiene exponente 1, ahí lo vengo reflejando, entonces el límite va a ser más infinito. ¿De acuerdo? En caso de que tengamos el mismo orden de más infinito, tenemos que analizar estos casos. Si yo, por ejemplo, represento aquí en la parte de la izquierda la función y es igual a logaritmo, ¿vale? Logaritmo decimal de x, y le resto 2x, ¿vale? 2x, ¿vale? Observáis, si me alejo un poco, que el límite, ¿vale?, va a ser menos infinito. Bien, pues así es como tenemos que ir trabajando. Hay veces en los cuales
pues la situación no es tan clara y hay que hacer un poco de cuentas. Veamos el siguiente ejemplo, va a ser en nuestro siguiente ejemplo número 4. Nos pregunta el límite cuando x tiende a más infinito de 2x menos 1 partido, perdón, 2x al cuadrado menos 1 partido x menos 2x. ¿Vale? Entonces, nos preguntamos cuánto vale ese límite. Si nosotros nos fijamos, esta expresión que voy a recuadrar aquí en rojo, esta expresión de aquí, si calculáis su límite, sería límite cuando x tiende al infinito de 2x al cuadrado menos 1 partido x, dado que el cociente es positivo y que el orden del numerador, perdón, el exponente del numerador es 2 y el grado del numerador es 2 y el grado del denominador es 1, ese límite vale más infinito. Y esta parte de aquí, 2x, es una función lineal, por lo tanto en más infinito también vale más infinito. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues en este caso lo que se hace son las cuentas y se dice límite cuando x tiende a más infinito de 2x al cuadrado menos 1 partido x, y ahora lo tengo que reducir a común denominador. No olvidéis que aquí en el segundo término es como si tuvieseis un 1 y os quedaría 2x al cuadrado partido por x. Entonces os va a quedar el límite, aquí se me había olvidado el igual, de 2x al cuadrado menos 1 menos 2x al cuadrado dividido entre x, y esto va a ser 2x cuadrado con 2x al cuadrado se va, límite cuando x tiende a más infinito de menos 1 partido por x, que vale 0. Entonces en este caso la indeterminación infinito menos infinito vale 0. Aquí lo tenéis calculado. Hay otros ejemplos del cálculo de límites de más infinito, menos infinito, etcétera, que se resuelven mediante la expresión conjugada. Entonces, dado que hay que revisar una serie de propiedades de, pues, por ejemplo, identidades notables, hay que revisar propiedades de las raíces, etcétera, etcétera, me gustaría, antes de calcular el límite, recordar hacer un breve repasillo. Dice la siguiente identidad notable: si yo tengo una suma y la multiplico por una diferencia, el resultado va a ser el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Eso por un lado. Por otro lado, si yo tengo una raíz de una expresión, por ejemplo, 2x menos 1, una raíz cuadrada, y la elevo al cuadrado, entonces esto nos va a quedar el argumento de la raíz, el radicando, ¿de acuerdo? Entonces, eso hay que tenerlo también en cuenta. Y otra, si yo tengo 1 más, por ejemplo, raíz de 2, y le quiero calcular el conjugado recuerdo que se puede representar con una barra encima, esto es lo mismo que decir 1 menos raíz cuadrada de 2. Y si el conjugado, por ejemplo, si tenemos esta expresión raíz de 2 menos raíz de 3, en lugar de tener un más tengo un menos, ¿cuál será la expresión conjugada? Pues será raíz de 2 más raíz de 3. Estas propiedades las tenéis que tener claras, porque si no, no vamos a ser capaces de calcular los siguientes límites, ¿vale? Bien, veremos, vamos a hacer el ejemplo, venga. Límite cuando x tiende a más infinito de raíz cuadrada 2x menos 1 menos raíz cuadrada de x. Bien, si vosotros intentáis hacer la sustitución, os va a salir infinito menos infinito. Entonces, ¿qué se hace aquí? Pues el truco es multiplicar y dividir por la expresión conjugada que tenéis aquí. Entonces, fijaros aquí que tenemos un menos entre medios, y aquí hay un menos, ¿vale? Pues entonces la expresión conjugada será igual, pero con un más. Vamos a calcular el límite. Límite cuando x tiende a más infinito de, sería raíz de 2x menos 1 menos raíz de x, ¿de acuerdo? Y ahora lo tengo que multiplicar por su expresión conjugada, raíz de 2x menos 1 más raíz de x, y todo ello dividido entre
el mismo factor. ¿Por qué tengo que multiplicar por el mismo factor? Pues si en una fracción multiplico y divido por el mismo número, la fracción resultante no cambia. Entonces, si vosotros os fijáis, el factor que hemos introducido en el numerador es el mismo en el denominador. Por lo tanto, la expresión no cambia. Y por ello puedo poner aquí un igual y aquí un igual. Vamos a calcular ese límite. Límite cuando x tiende a más infinito de... Ahora, utilizamos la propiedad de las potencias que decía. En el numerador, ¿qué tenemos en el numerador? Fijaros, tenemos una suma por una diferencia, o una diferencia por una suma. Aquí se me ha olvidado alargar la raíz, perdón. Una suma por una diferencia, o una diferencia por una suma, como queráis. Entonces será el primer término al cuadrado, nos va a quedar raíz de 2x menos 1 al cuadrado, y a esto le tengo que restar raíz de x al cuadrado. Y todo ello está dividido entre raíz cuadrada de 2x menos 1 más raíz de x, igual. Ahora, os recuerdo que si tenemos una raíz cuadrada elevada al cuadrado, el resultado de eso va a ser ni más ni menos que el argumento de la raíz, el radicando, pues por lo tanto nos va a quedar 2x menos 1, ya desaparece la raíz, menos x, y en el denominador me va a quedar 2x más 1 más raíz de x. Igual, límite cuando x tiende a más infinito de 2x menos x es x menos 1 partido raíz de 2x más 1 más raíz de x. ¿Y eso cuánto da? Pues vamos a tratar de resolverlo. Si os fijáis, en el numerador, ¿qué grado tenemos? Tenemos grado 1. Y en el denominador, ¿qué grado tenemos? Un medio. Como el numerador es mayor que el denominador, entonces en este caso el límite va a ser más infinito. Y además, como el cociente es positivo, más infinito. ¿De acuerdo? Entonces, el límite de esa expresión va a ser más infinito. Bien, vamos a representarlo gráficamente utilizando GeoGebra. Vamos a borrar la gráfica anterior, ¿de acuerdo? Que habíamos llamado F, ahora la voy a llamar G, y tenemos, por ejemplo, G de X va a ser igual, entre paréntesis, la primera expresión era 2x menos 1, todo ello elevado a 0,5, porque es la raíz, y le estoy restando la raíz cuadrada de x, luego x elevado a 0,5. Si presiono Enter y me alejo un poco, estaréis viendo, vamos a quitar la vista aquí, estaréis viendo que cada vez más se acerca hacia más infinito y que el límite va a ser más infinito. Bien, ya tenemos resuelto unos cuantos casos. Vamos a ver otro ejemplo de que es a lo mejor un poco más técnico, en el cual se nos puede plantear alguna duda más, pero veréis que en definitivas cuentas es bastante sencillo. Estaríamos en nuestro ejemplo número 6. Dice el ejemplo número 6. Límite cuando x tiende a más infinito de raíz cuadrada de raíz cuadrada de x menos 1, ¿vale? Menos raíz cuadrada de x más 1. A ver qué pasa con este límite. Bien, como estáis observando aquí, tenemos raíz cuadrada, ¿vale? Menos raíz cuadrada. Si calculáis el límite del primer sumando, sería más infinito. Si calculáis el límite del segundo sumando, menos infinito. Por lo tanto, se nos está planteando la indeterminación otra vez, infinito menos infinito. Bien, como tenemos radicales, hemos dicho que en el caso de tener radicales en la indeterminación infinito menos infinito, lo que tenemos que hacer es multiplicar y dividir por el conjugado. Límite, cuando x tiende a más infinito, nos va a quedar
en el numerador raíz de x menos 1 menos raíz de x más 1 multiplicado por raíz de x menos 1, perdón, aquí lo voy a borrar un segundo, aquí sería raíz de x menos 1 más raíz de x más 1, todo ello dividido entre raíz cuadrada de x menos 1 más raíz cuadrada de x más 1. No olvidéis que hemos multiplicado y hemos dividido por la expresión conjugada. Vamos a ver cuánto da ese límite. Aplicamos ahora la propiedad que decía suma por diferencia es diferencia de cuadrados, luego primer término al cuadrado será x menos 1, segundo término al cuadrado menos x menos 1. Hay que cambiar el signo porque tiene un menos delante. Y todo ello está dividido entre raíz cuadrada de x menos 1 más raíz cuadrada de x más 1. Y vamos a ver cuánto da ese límite. X menos x se cancela, se va, y me quedaría el límite cuando x tiende a infinito de menos 2 partido raíz de x menos 1 más raíz de x más 1. ¿Y esto cuánto da? Pues muy sencillo. Si estamos viendo los grados, pues no vamos a tener ninguna duda. Grado del numerador 0, grado del denominador 1/2. Por lo tanto, ese límite vale 0. Con lo cual, ya tendríamos resuelta otra vez la indeterminación. Es bastante sencillita. Veamos aquí, en la vista algebraica, voy a quitar la función g, que hemos introducido hace un segundito, y ahora vamos a calcular la función h. Que la función h es, entre paréntesis, x menos 1, todo ello elevado a 0,5, que es la raíz cuadrada, menos, entre paréntesis, x más 1, todo ello elevado a 0,5. Si presiono Enter, ocultamos esta parte de aquí, un segundito, y como veis, el límite es 0. Con lo cual ya tendríamos resuelto esta indeterminación. Pues nada, señores, espero que os haya resultado fácil resolver este tipo de indeterminaciones de infinito menos infinito y que os haya gustado este vídeo. Muchísimas gracias por la atención prestada y nos vemos en el siguiente. No quiero despedirme de vosotros sin antes pues recordaros que tenéis siempre a vuestra disposición los comentarios y demás, y cualquier cosa que vosotros queráis, pues o me enviáis un correo, me ponéis un comentario y yo siempre estaré atento a todas vuestras peticiones. Muchísimas gracias por todo y, como decía antes, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.